Ya todo terminó. ¿Con qué eso crees? ¡Hey chicos! ¿Cómo están? Esta vamos a hablar de Dragonite, el dragón original, el dragón primero, el alfa, el macho alfa. Pero antes de continuar, coño, su madre, no se te olvide Suscribirte y activar la campanita. Y sin más, entra el video. ¡Y si jugamos! Con competitivo de estornudo aumenta su ataque a por 2 y ahora se va a activar el seguro de debilidad. Y miren eso, nos busteamos y nos volvemos fuertes. ¡Poderosos! Se está volviendo salvaje. Pero antes del combate, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, el canal de todos, Yo El Juega. ¡Ja! Esta vez vamos a hablar de Dragonite. Yo soy el guerrero dragón. ¿Vieron ese intro? ¡Qué macizo! ¡Cielos, qué macizo! En lo que a mí concierne, Dragonite es el dragón original, el primero de los primeros, el rey. ¿Quién, yo? Nuestro querido amigo es tipo dragón volador, por lo tanto es débil al tipo dragón, roca, hada y hielo. Es resistente al tipo planta, lucha, fuego, bicho, agua. Y es inmune al tipo tierra. Es una muy buena repartición de debilidades. En objetos, para esta estrategia lo vamos a llevar con seguro de debilidad. En naturaleza, lleva naturaleza alegre para aumentar más su velocidad y que disminuya su ataque especial. Miren el tamaño de esos huevos. En estadísticas base, este Pokémon tiene 91 puntos en PS, 134 puntos en ataque físico, eso está muy bueno, 95 puntos en defensa física, 100 puntos en ataque especial, 100 puntos en defensa especial y 80 puntos en velocidad. En habilidad le vamos a poner multiescama para que reduzca el daño un 50% si sus PS están completos. Eso sumado al objeto seguro de debilidad nos va a venir excelente porque vamos a poder recibir un ataque completo super efectivo y nos vamos a aumentar nuestro ataque. ¡Pum! En el reparto de F, y ojo con esto, le vamos a poner 52 puntos en PS, 204 puntos en ataque físico y 252 puntos en velocidad. ¿Qué pasa? La mayoría de los Dragonite se están llevando Super Bulky con 252 puntos en PS. Así que nosotros vamos a sorprender con velocidad y eso nos basta y nos sobra. Con multiescama podemos aguantar cualquier ataque de stab, así que no necesitamos ponerle esa cantidad en PS, con 52 puntos basta. Y 204 puntos en ataque físico basta y sobran, dado que tiene 134 puntos en stab base y eso es una monstruosidad. Oye, despacio, cerebrito. Ahora, en equipo para esta estrategia lo vamos a llevar con Estornudo, con Tondorus y con Tapu Fini. Tapu Fini para hacer cambios, si nos van a pegar un ataque tipo dragón en el segundo daño, lo cambiamos y así evitamos el daño. Y con Tondorus para que se vaya aumentando su ataque gracias a su habilidad en ataques. Y esto sí fue un poco más complejo porque el dragón es un Pokémon que aprende bastantes ataques. Yo decidí llevarlo con Cabeza Hierro, Garra Dragón, Daval y Aquajet por prioridad. No voy a ponerle Danza Dragón porque no vale la pena. Vamos a Dynamaxizar y atacar con todo. Y bueno chicos, ya habiendo hablado de él, ahora sí, vamos a darle. ¡Vamos allá! Está retando al alfa para protegerte, hijo. ¡Hey chicos! ¿Cómo están? Estamos aquí en el primer combate del día. Esta vez contra Stephanie 123. Vamos a comenzar con este equipo con el dragón original, el verdadero dragón, el macho. Y aparte con esa intro que tuvimos, una intro súper genial. Es de Smash, véanlo, está súper genial. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer acá? Originalmente iba a traer a nuestro Dragonite con Estornudo, pero vi que mi oponente seguramente y efectivamente sacó a Whimsicott y a esa Tapulele. Entonces Tapulele puede ser un fastidio, así que dije, nada, va a sacar a Whimsicott, yo voy a sacar a mi Whimsicott. Vamos a atacar fuego con fuego. Pero originalmente es con Estornudo, ya saben. Muy bien, ¿qué pasa acá? Evidentemente el focus aquí va a ser para Dragonite. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo pienso que una buena opción sería, con nuestro Whimsicott, podemos poner Viento Fin, porque bajo los efectos de Viento Fin, Dragonite es más rápido que ese Tapulele, pero me inclino un poco más por Mofa quizás, para que ese Indeedee no pueda hacer otra cosa más que nada. Y con nuestro Dragonite vamos a Dynamaxizar y vamos a darle un Maximetra, vamos a pegarle fuerte. Ahora, creo que le acabo de cagar. Tapulele convoca campo psíquico y la Mofa lo va a proteger. Ok, acaba de perder un turno con nuestro Whimsicott. Genial, señores, genial. Yo él siempre destacando y cagándole en cada partida. Me pregunto cuándo será el día que voy a hacer un video sin cagar algún movimiento. No cabe duda que es un estúpido. Vamos a tratar de resolver la partida en base a mis cagadas. Bien, ahora nosotros Dynamaxizamos. Vamos a ver qué hace él o ella o él, ellos. Muy bien, va a Dynamaxizar a Tapulele. Bien,
Si ataca con un Maxi Onda, con un Maxi Estela sería súper genial, porque me va a activar el seguro de debilidad y nosotros lo vamos a aguantar muy bien gracias al multi-escama, que lo que hace es que reduce el primer golpe en un 50% si nuestra vida está full. Entonces, Mofa eventualmente nos sirve, muy bien. Viento afín, claro, Tapulela ahora va a atacar de primero. Y vamos a ver qué hace mi oponente. Y Maxi Onda, muy bien. Ok, mi oponente es súper inteligente, ¿Por qué utilizó Maxi Onda y no Maxi Estela? Porque sabe que Dragonite lleva seguro de debilidad, porque es lo que más se está usando. Por fin, un digno oponente. Nuestra batalla será legendaria. Entonces, le pegamos y... mire lo que le quita, señores. Eso está muy bien. Ahora creo que para el segundo turno sí va a querer pegar Maxi Estela y como siente que es más rápido, entonces ¿qué vamos a hacer acá? Nosotros, obviamente, Mofa nos sirve, Viento afín para ser más rápidos y vamos a darle otro... prefiero darle un Maxi Metal y pegarle súper efectivo. Ahora, bajo el viento, refuerzo, si es cochino, me quiere matar a Dragonite. Vamos a ver, Viento afín, pero bajo Viento afín nuestro Dragonite es más rápido. Y por lo tanto atacamos de primero y listo. Atacamos de primero, señores. Vamos a despedir a ese Tapulele. ¡Adiós, Tapulele! Y se acabó. Muy bien. De esta forma acabamos con nuestra primera amenaza. La estrategia como tal es con Estornudo o Tornodus o Tornadus. No sé, de verdad que ese nombre me confunde entre Landorus, Tornudos y Estornudos. Muy bien. La idea es sacarlo con él y dinamaxizar. Así de esa forma, cuando nos peguen un ataque super efectivo a Dragonite, poder activar la habilidad competitiva de Estornudo para que aumente su ataque. Y bueno, nada, sacó a Regigigas. ¡Ya valió madres! Ok, me preocupa un poco Regigigas, pero mientras tenga su habilidad, no debería haber ningún inconveniente acá. Nada, yo pienso acá que vamos a darle Fuerza Lunar, un Energibola Regigigas, tiene mucha defensa. Y vamos a darle Maxi Metal para bostearnos un poco más la defensa física, porque sé que nos va a servir un poco más adelante contra ese Regigigas. Vamos a darle Energibola y dale con Maxi Metal. Muy bien, ahora el Whimsicott de él me imagino que va a utilizar otra Energibola o algo así contra Dragonite, quizá. Vamos a ver qué hace. Bien. Nos boteamos un poquito las defensas, cosa que nos viene muy bien contra Regigigas y su cabeza de hierro. Genial, no nos va a hacer nada porque tenemos 3 Maxi Metal encima. Y ahora utiliza Espacio Raro. ¿What? Esta persona como que ha visto mis videos, ha visto que yo uso Whimsicott con Espacio Raro y Viento afín. No me lo esperaba. Fíjense, esto es un movimiento súper circunstancial de mi enemigo y lo hizo muy bien. Aquí vamos a utilizar, ya les explico, aquí vamos a utilizar Fuerza Lunar contra Regigigas y Cabeza de Hierro. No, vamos a darle un Garra Dragón a ese Regigigas. ¿Qué pasa? Utilizó Espacio Raro bajo algo súper circunstancial, eso está muy bien. Porque sabe que sus Pokémon son más un Latios. Ay, cagón. ¡Ya basta, Freezer! Sus Pokémon son más lentos y por lo tanto son más rápidos bajo Espacio Raro. Qué buena aplicación de Espacio Raro en estas circunstancias. Dale con Garra Dragón, me quito el ítem. Y Fuerza Lunar, yo creo que queda a rango de Fuerza Lunar, vamos a ver. Y sí, perfecto. Adiós Regigigas. Ahora me queda ese Latios. Ese Latios viene de una versión anterior porque es Shiny. Muy bien, bien, Whimsicott, ¿qué vamos a hacer acá? El focus es Dragonite. Así que aquí vamos a utilizar Fuerza Lunar contra ese Latios. Y aquí vamos a utilizar Garra Dragón. Sí, vamos a darle duro a ese Latios. Con todo Latios. Refuerzo, pero Latios será más rápido bajo Espacios Raros. Sí. Miren eso, nuestro oponente sabe muy bien qué Pokémon lleva y sabe muy bien cómo utilizarlos. Miren eso, adiós Dragona. Bueno, muy bien. Murió de la forma más macha posible. De igual forma, hizo lo que tenía que hacer. Pudimos eliminar un Tapulele y un Regigigas, menos mal. Y darle con un Fuerza Lunar a ese Latios. ¿Será que lo matamos con Whimsicott? Y no. Pero wow, miren la cantidad de vida que le bajó. Eso está súper bien. Deja de favorecer el viento. Y adiós campo psíquico. Tenemos a Estornudo e Incineroar. Prefiero sacar a Incineroar por cuestiones de velocidad. Incineroar al ser más lento, en Espacio Raro se vuelve más rápido. Y por lo tanto puedo sacarle provecho a eso. Aquí yo creo que las opciones se ven bastante claras. Con Whimsicott atacar a ese Latios. Y con Incineroar quizás con un Onda Igneo, ahora sí. Con un Envite Igneo a ese Mr. Calyrex. Dios, qué nombre.
Nada, vamos a darle aquí y vamos a darle envite ígneo. Porque le podríamos usar lariat oscuro. Nah, pero ¿para qué? Vamos a darle un envite ígneo a ese Whimsicott. Vamos a ver qué hace nuestro oponente. Ok, se retiró. Bien, señores, primer combate del día. Súper bueno, súper genial. Me gustó, de verdad que Stephanie lo hizo muy bien. Un segundo combate y ¡vamos ya! Muéstrate. Perdón, no he visto eso en el guión. ¿Se supone que tiene que tirarme al suelo? Segundo combate del día, señores. Esta vez contra Sword 94. Vamos a ver qué tal es Sword. Se ve un equipo bastante interesante. Esta vez sí pudimos comenzar como queríamos comenzar. Esta vez vamos a iniciar con nuestro Dragonair y con nuestro Estornudo. ¡Que se armen los putazos! Estornudo es un Pokémon súper fuerte. Me encanta las coberturas que nos ofrece. Ok, Gringsnar y Snorlax. Miren ese Snorlax. Yo le daría un beso a ese Snorlax. Se lo daría. No fue nada, gay. Primero sáquense eso de la cabeza. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Es una estrategia que obviamente yo la he hecho en mi canal y sé cómo funciona. Vamos a atacar aquí con cabeza de hierro a ese Gringsnar sin dinamaxizar. Y vamos con Estornudo, utilizar Mofa con ese Snorlax. ¿Qué pasa? Snorlax va a utilizar tambor y Gringsnar va a utilizar reflejo. Evidentemente la idea es minimizar el daño que le puedan hacer a Snorlax para que él utilice tambor, dinamaxizar y matarnos a todos. Pero como sabemos estrategia, podemos hacerle un counter directamente. Buenísimo aquí. Aquí no pasó nada y le damos un cabeza de hierro a ese Gringsnar. Miren el daño que le causamos y eso que tenemos reflejo. Continúa con tu lección, hermano. Para este segundo turno, aquí sí ya podríamos empezar a ponernos un poco más intensos, dinamaxizar un Maxi Metal a ese Gringsnar de una vez y un Fuerza Bruta contra ese Snorlax ya que está neutralizado. Vamos a ver qué hace nuestro oponente. Ok, retira Snorlax del combate, muy bien. Chandelure, genial, me acaba de cagar el turno. Voy a fallar el ataque, obviamente, por ser tipo fantasma Chandelure, pero... Estás enfermo, Bruce Wayne. Pero vamos a dinamizar y ese Gringsnar se va a tragar un buen golpe. Ahora, Gringsnar que puede volver a utilizar, quizás tenga botón de escape. No, mentira, no puede tener botón de escape porque ya le pegué. Quizás utiliza pantalla de luz. Qué sé yo, Gringsnar puede ser bastante molesto. Paralizar, onda trueno, perdón. No sé, puede tener varias cosas. Vamos a ver qué hace acá. Y Mofa contra... Ok, buenísimo. No quiere que mi Estornudo vuelva a utilizar Mofa. Fuerza bruta, fallo, genial. Y dale con Maxi Metal. De esta forma vamos a matar a su Gringsnar y vamos a eliminar a la primera molestia del combate. Eso está súper genial, de verdad que me viene súper bien. Súper bien, nos dinamaxizamos. Nos aumentamos un poco más la defensa física, cosa que nos viene súper nula contra un Chandelure, pero no se sabe qué más tiene en el back Snorlax, pero Snorlax no creo que lo pueda usar bien, ya que le mató a su Gringsnar. Pero quién sabe, quizás sí. Vamos a ver qué hace. ¿A quién saca? A Dragonair. ¡Hey! ¿Dragonair eres tú? Se ven muy... similares. Muy bien, mi oponente tiene un Dragonair. Esto está interesante. ¿Qué vamos a hacer acá? Aquí podemos utilizar Maxi Draco contra ese Dragonair, pero ese Dragonair tiene multiescama seguramente. Pero Estornudo es más rápido. Entonces con Estornudo vamos a utilizar Voltio Cruel, creo que es lo más efectivo, Voltio Cruel, para poder quitarle ese 50% de la multiescama y después que mi Dragonair le pegue con Stab a su Dragonair, que es súper efectivo. Ahora, si su Dragonair queda vivo y utiliza Maxi Draco, por lo que veo está dinamaxizando y va a dinamaxizar a Dragonair. Si utiliza Maxi Draco, esto puede ser un problema porque me lo voy a tragar, pero tengo el multiescama intacto, así que podría sobrevivir, a menos que Chandelure ataque primero. Uy, Dios, qué pego. Vamos a ver qué pasa. Ok, Voltio Cruel. Con esto eliminamos por lo menos su multiescama. Vamos a ver qué hace él. Ah, bueno, ¿qué hago yo? Maxi Draco, soy más rápido. Ok, le pegué bastante. Si soy más rápido, ese Pokémon evidentemente es más bulky. Mire cómo aguantó esa era para que Dragonair se muriera. Ese Dragonair debe tener 252 en PS y 252 en ataque físico. Y le activo el seguro de debilidad. Ok, se viene lo potente, señores. Se viene lo potente. ¿Qué pasa aquí? Y Chandelure utiliza... Ah, no. Maxi Draco me lo voy a tragar entero. Pero multiescama debería aguantarlo. A ver. Bien. Aguantamos con multiescama. Eso está súper bien. Ahora disminuimos... Mira, fíjense. Disminuye nuestro ataque físico. Pero eso está bien. ¿Por qué? Con competitivo de Estornudo aumenta su ataque a por 2 y ahora se va a activar el seguro de debilidad. Y miren eso, nos busteamos y nos volvemos fuertes. ¡Se está volviendo salvaje! Bien, Chandelure utiliza espacio y dale con espacio raro. Pero ¿qué pasa con ese espacio raro? Ahora todos utilizan espacio raro. Ok,
Ese Dragonair es más rápido que mi Dragonair. Y con espacio raro más todavía. Entonces aquí si ataco sería una muerte segura. Sea con lo que sea que ataque. Y no va... Entonces vamos a cambiar. Esta maniobra me va a costar unos años. Esta maniobrita nos va a costar 51 años. Vamos a cambiar a Tapu Fini. Y aquí vamos a utilizar Volteo Cruel contra ese Dragonair. Esta maniobra es peligrosa, señores. No la hagan en casa. Bien, cambiamos. Sacrificamos nuestro Dynamax. Y sacamos a Tapu Fini. Cosa que nos viene muy bien. Espero que ataque con un Maxi Draco. Si atacó con otra cosa, me muero. Bien, vamos a ver qué hace su Dragonair. Espero que ataque con un Maxi Draco. Maxi Draco no es efectivo. ¡Sí! ¡Ah, señora, lo hizo! Y bola sombra. ¡Tengo miedo! Esto fue un cambio perfecto. Esto sí es un cambio. Esto es un cambiazo. Y dale con Volteo Cruel. Volteo Cruel, adiós Dragonair. Matamos a Dragonair, señores. De verdad que esto sí es potencia. Esto sí es potencia. Esta es la forma en que me gusta llevar al equipo. Poder predecir cambios para aprovechar este tipo de cosas a nuestro favor. ¿Qué va a pasar ahora? No sé, estoy emocionado. Hypeado. Snorlax, vamos a usar Snorlax. Snorlax es mi Pokémon preferido. ¿Qué vamos a hacer acá? Nada, aquí vamos a utilizar... Pudiese utilizar paz mental y bostearme, pero nada. Vamos a utilizar agua lodosa para pegarle a los dos. Pienso que es lo mejor ahorita. Y vamos a darle un fuerza bruta para ese Snorlax. Y dale, listo, señores, qué buen combate, me gustó Snorlax utilizó señuelo. Usted no aprende, ¿verdad? Qué sucio, bueno, no importa. Y sellar, genial, no importa, genial. Señor, sigo sellado, genial. Agua lodosa y le vamos a dar vamos a spamear agua lodosa, genial. Esta es la estrategia, señor, utilizar a nuestro Dragonair con Landorus para que ambos se busteen el ataque mientras le hacen focus a Dragonair. Y si le van a pagar un Maxi Draco o algún ataque de stab, cambiamos a nuestro Tapu Fini para que no le haga efecto o para que lo pueda tanquear muy bien. De verdad que esos son los cambios. Me gusta este tipo de juego, está genial. Vamos a ver ahora qué pasa aquí. Ese Chandelure sobrevivió. Chandelure cochino, tiene restos, un Chandelure con restos. De verdad que estoy viendo de todo. Y basta con el espacio raro, de verdad que intenso el espacio raro. Están utilizando demasiado espacio raro. Y darle fuerza bruta a ese Snorlax. Ya deberíamos acabar en este turno, señores. Esto debería finalizar acá. No debería pasar de acá. Vamos a ver qué hace nuestro oponente. ¡Wow! ¡Qué genial ese cambio! Ese cambio envejecí unos años haciendo ese cambio. Esa maniobra, señores, estuvo súper peligrosa esa maniobra. ¡Esta perra está loca! Bien, ahora vamos a ver qué hace nuestro oponente. Poder reserva. Ah, miren. Está bien, se reserva un turno. Genial. Snorlax está extendiendo su vida un poco más. Y llamarada contra Estornudo. Muy bien. ¡Wow! Pega fuerte, Estornudos pega muy fuerte. Vamos a ver ahora, vamos a ver qué pasa. Agua lodosa, ya deberíamos despedirnos de ese Chandelure. Chandelure yo me imagino que se muera aquí con esto. Wow, Snorlax aguanta muy bien, genial. Y adiós Chandelure. Ahora tenemos a nuestro Dragonair casi intacto. Y tenemos a nuestro Incineroar. Vamos a sacar Incineroar. Para esta partida viene mejor por el sorpresa. Vamos a sorprenderlo y a volver a atacar con nuestro Tapu Fini. No hay que confiarnos, Snorlax es un Pokémon súper peligroso. Así que no vamos a darle chance de que se vuelva loco. Aquí vamos a utilizar agua lodosa. Agua lodosa es lo que más tengo poder. Y aquí sorpresa. Vamos a darle un sorpresiña a ese Snorlax. A ver qué tal. Sorpresa, evitamos su ataque. Genial. Y agua lodosa. Vamos a ver cuánto le quitamos ahora. ¿Será que le quitamos un poquito más? ¿Le quitamos menos? Ahí, normal. Bien. No preguntes. Solo gózalo. Ahora se les acabó el espacio raro. Con esto acaba su ventaja completa, señores. Acabamos este combate. Agua lodosa. Y vamos a darle un envite ignio, que es lo que pega más fuerte. A ver, 120, 85, no, 120. Vamos a darle envite ignio para que sea súper fuerte. Y vamos a darle duro a agua lodosa. Agua lodosa no lo va a matar, pero envite ignio le va a dar en el alma. Vamos a ver. Y agua lodosa lo mató, señores. Bien. Efectivo, genial, Joel. Mira cómo predijiste. Genial. Este fue un combate genial. Señores, este fue un combate súper bueno, súper genial. Espero que te haya gustado este combate. Si te gustaron estos combates nuevamente, te invito a suscribirte a los Juega Member. No sé para qué, pero suscríbete. Y nada, si te gustaron estos combates, compártelo con tus amigos para que formen parte de esta gran comunidad que se llama Joel Juega. Así que sin más nada que decir, me despido hasta la próxima. ¡Chao, chao! Para ser siempre mejor. ¡Y si jugamos! ¡Oh!